Bien, familia, contentos de estar aquí. Yo voy a hacer una primera partecita y después va a comenzar el pastor Cabán. Mi nombre es Rafa Escobar, soy pastor actualmente en la ciudad de Poinciana. Poinciana queda en la parte de atrás de Kissimmee y Kissimmee queda al lado de Mickey Mouse, así que aquí estamos cerca en la Florida. Llevo ahí sirviendo ya 8 años, Dios ha sido bueno con nosotros y nos gozamos de poder compartir las noticias de Jesús en ese distrito. Tengo Poinciana, tengo Haines City y tengo Lake Wells. Esas son las 3 iglesias que pastoreo y a eso le llamamos el distrito de las iglesias adventistas de Poinciana. ¿Okay? Vamos a estar hablando esta mañana de cómo nosotros creamos una cultura de evangelismo en la iglesia local. Eso es lo que nosotros vamos a estar básicamente presentando. Cómo crear una cultura de evangelismo en la iglesia local. Pero lo vamos a hacer desde un contexto específico de algo que pueda aportar a una cultura evangelística. ¿Por qué digo un contexto específico? Porque podríamos estar hablando toda la mañana de crear una cultura de evangelismo en muchas áreas de la iglesia, pero no hay tiempo. Así que comenzamos definiendo lo que es cultura. Y no es por el ánimo de ser técnico, pero sí que podamos poner algunos conceptos, ¿verdad? La cultura de una iglesia es el sistema de valores compartidos y comportamientos que determinan cómo se lleva a cabo la misión y el ministerio. Eso es cultura, pero se lo voy a poner más, como dicen en Puerto Rico, en arroz y habichuela. La cultura no es otra cosa de lo que hace que nosotros manejemos las decisiones en la iglesia. Eso es cultura para bien o para qué, o para mal. La cultura de una iglesia se refleja por las cosas que nosotros celebramos y por las cosas que nosotros peleamos. Dime las peleas de tu iglesia y yo te voy a decir qué cosa, la cultura de tu iglesia. Yo recuerdo llegar a una iglesia donde era un extremo sentido de control, en donde las grandes peleas de la iglesia estaban basadas en quién tenía las llaves de la iglesia. Ya tú sabes que la cultura de esa iglesia estaba basada en qué cosa, en control. Entonces, me gusta mucho esta definición porque dicen son los comportamientos, ¿cierto? Son los sistemas que determinan cómo se lleva a cabo la misión y qué cosa, y el ministerio. Entonces, mientras... Ajá. Entonces, decir que me hiciste recordar que al principio, cuando llegué aquí, que comencé a ir a la iglesia, me di cuenta de una vez quién tenía el control por la persona que más daba, que más portaba la iglesia. Entonces, ella quería tener el control de todo, de las decisiones. Y ahí se manifiestan también las culturas, ¿cierto? En cómo controlamos. Miren, desarrollando cultura, la cultura evangelística, y esto es una analogía bien sencilla, pero yo digo que es como una fogata. Los que hemos ido de camping, los que nos gusta el camping, sabemos que usted pone 2 tronquitos, pero esos tronquitos al principio son débiles. Usted tiene que estar, ¿qué cosa? Avivando esa llama. Entonces, la cultura evangelística de la iglesia es como una fogata. Si el fuego no se aviva, ¿qué pasa? Se apaga. Eso pasa en la iglesia, eso pasa en su matrimonio, eso pasa en las organizaciones. Usted tiene que estar constantemente motivando para que esa cultura evangelística se desarrolle. Ahí está un contexto bíblico. Las iglesias que se enfocan solo en sí mismas, dice Andy Stanley, terminan siendo, ¿qué cosa? Irrelevantes. Usted tiene que saber de que nada pasa por casualidad, tiene que ser intencional en las cosas que está realizando. ¿Quién es el responsable de esta cultura de evangelismo? ¿El anciano de la iglesia, primordialmente? ¿Quién es el responsable en la iglesia local? ¿Por dónde empieza? Porque sí, los ancianos también son responsables de la cultura, pero el diácono de la iglesia... ¿Quién es el responsable de la cultura de evangelismo? La conferencia. A veces yo escucho pastores que dicen, no, es que la conferencia aquí no hace nada. ¿Cierto? Hemos escuchado eso. Y muchas veces es cierto, sin ánimo de ser negativo contra ninguna conferencia. Estoy hablando en un contexto de realidades. Ahora, aunque eso pudiese ser verdad en X lugar, circunstancia, periodo, espacio, como quiera, usted y yo como pastores somos los responsables de una cultura de evangelismo en nuestra iglesia local. A eso nos mandan, es correcto. Bueno, comenzando desde la Gran Comisión. Viene todo de allí. Miren,
Todo comienza con el liderazgo. Eso es una ley que no cambia del liderazgo. Todo se levanta o se cae a través de ¿qué? Del liderazgo. Los líderes deben modelar ¿qué cosa? El evangelismo. Familia, si usted como pastor no habla de evangelismo, nothing is gonna happen. Nada va a pasar. Si usted como pastor no está impulsando el evangelismo, nada va a pasar. Hay personas o contextos en donde yo he escuchado que dicen, no, este año no tuvimos campaña porque el director de evangelismo no planificó. Y bueno, uno traga profundo, pero si ese director de evangelismo, ¿verdad?, se estaba durmiendo, era porque atrás de él había alguien más que estaba también dormido. Porque se supone que ese estuviese, ¿qué cosa? Motivando, diciendo, hey, ¿cómo estamos pasando? El plan misionero de la iglesia, el plan evangelístico de la iglesia tiene que comenzar por la cabeza del ministerio pastoral, reunido ahí con sus ancianos, con ese director de obra misionera. Yo no sé cómo es la estructura de su iglesia, si es un poco más contemporáneo va a sonar diferente, pero vamos a irnos por lo estándar. Si usted va por manual, en el manual existe una cosa que se llama la comisión, ¿verdad?, o la junta misionera. Y en esa junta misionera usted tiene pastor, tiene anciano, director de obra misionera, secretaria de obra misionera, tiene también escuela sabática, y se supone que todos esos ministerios nutren la junta misionera para desarrollar un plan evangelístico de apoyo y de impacto. Entonces, el líder necesita entender esto. El líder que no evangeliza no puede establecer una cultura de evangelismo responsable. Nosotros somos los responsables. El evangelismo es el ADN de la iglesia. Esa es la razón de ser de ¿quién? De nosotros. La iglesia sin una cultura de evangelismo es tóxica. Usted sabe lo que es solamente santos entre sí mismos. ¿Cuándo los santos han sido buenos juntos? Nunca. El Señor no quería nada más el juntar a todos los santos. Por eso dijo, vayan y hagan ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. En el momento que usted reúne un montón de santos en un solo building a verse su propia santidad, comienzan los problemas. La cultura se vuelve tóxica. Hace un tiempo atrás, cuando yo llegué al distrito donde está ya ahora, hicimos el primer año una fiesta de Navidad para la comunidad. El segundo año una fiesta de Navidad para la comunidad. Y el tercer año yo recibí la llamada de esta persona que me dice, oye pastor, estamos muy contentos, nos hemos gozado las últimas fiestas de Navidad, pero yo quisiera este año que pudiéramos hacer algo diferente. Y le digo, claro hermana, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo vamos a bendecirle a la comunidad? ¿Cómo vamos a predicar el evangelio? Y me dice, no, pastor, es que yo quisiera que fuera algo cerrado, solamente de nosotros para nosotros, sin tanta gente de afuera que nos moleste, para que nosotros nos podamos sentar relax y podamos estar entre nosotros mismos como hermanos, como amigos, y yo estoy dispuesta a donar $3,000 para que eso pueda ser una realidad. Le dije, yo estoy dispuesto a que tú los dones, pero no para nosotros nada más. Y se trancó, y se enojó, y se enchismó. Y no donó, se perdió su fiesta del tercer año. Pero quien sí llegó a la fiesta de tercer año fueron sus hijos, que estaban apartados. Y sus hijos en la fiesta, que no hubo ni un versículo bíblico, y estamos bien con eso. Ah, pastor, ¿cómo así? Es que la Biblia dice que hay tiempo para todo. ¿Cierto? Hay tiempo para todo. Ese día no hubo un gran sermón, hubo una oración, hubo una bendición, y después de eso fue comunidad, fue charlar, fue comer, fue cantar con güiro, 4 maracas, panderos, tambora, fue celebrar, fue una actividad social, pero él conectó con una comunidad que tenía una cultura de evangelismo y la bendijo. Amén. Los siguientes años nosotros hemos recibido donaciones de la misma señora porque entendió la importancia de la cultura de evangelismo. Pero no solamente de nosotros, para nosotros, sino en realidad para todos. Amén. Para todos.
Miren, esta era mi iglesia 8 años atrás, mi iglesita. Y quiero hacer un disclaimer aquí. Con esto yo no estoy motivándolo o promoviendo a que todas las iglesias tienen que llevar el resultado que ha tenido la mía. Sabemos que hay iglesias que son un poco más tradicionales y sabemos que hay iglesias que son un poco más contemporáneas. Y eso no tiene que ver con el propósito de levantar una cultura de evangelismo. Usted puede tener iglesias 100% intencionales, saludables y evangelizadoras en una buena cultura, siendo tradicionales. ¿Amén por eso o no? Sí. Y usted también puede tener la misma variante de iglesia, pero en un contexto más que contemporáneo. Y eso es necesario. Usted necesita un menú, no todo el mundo tiene que caminar de la misma forma. Ahora, lo que sí usted tiene que estar consciente es del contexto donde usted está, para lo que usted está haciendo, pueda ser de relevancia y pueda tener una cultura evangelística que esté trayendo resultados en el nombre del Señor. Amén. Yo recuerdo cuando pastoreaba en Oregon, había una iglesia muy famosa, no adventista, que se llamaba Imago Dei. Imago Dei tenía un ministerio espectacular para jóvenes, literalmente jóvenes de 25 a 35 años, si no estoy mal. Y cuando usted llegaba, si había dudas, si usted estaba en el range, le iban a pedir el ID y le decían, hey, ¿usted es mayor de 35? Y entonces, sí, I'm so sorry, no puedes entrar. Era 25 a 35 años. Un culto mega contemporáneo, pero en una de las iglesias más tradicionales de Portland, Oregon. Una iglesia con una plataforma totalmente en madera, un diseño gótico, una cosa que cuando usted veía el culto versus donde ellos adoraban, no le hacía match. Pero ellos tenían una cultura de evangelismo intencional. Y hago este disclaimer para que entendamos mi realidad. Cuando yo llego a la iglesia, esa era mi realidad. Una iglesia en donde, por supuesto, hay buena gente, por supuesto, Dios sigue bendiciendo, pero una iglesia que reflejaba una pobre cultura ¿de qué? De evangelismo. Miren, yo no sé cómo usted hace cuando llega a una iglesia, pero a mí hay algunas preguntas claves que me gusta hacer cuando llego a una iglesia. Y la primera pregunta generalmente, o una de las primeras preguntas, va a tesorería. Y me gusta preguntarle a la tesorera, oye, dime una cosa, ¿cuánto fue el presupuesto de evangelismo de los últimos 6 años? Cuando usted pregunta cuánto fue el presupuesto de evangelismo en los últimos 6 años, usted va a saber absolutamente la vida de la iglesia. Absolutamente. Porque si no ha habido evangelismo, no ha habido inversión. Si no ha habido inversión, es muy posible que tengamos muy poca gente. Si tenemos bien poca gente, es posible que tengamos muy pocos diezmos y también, ¿qué? Ofrenda. Todo, usted lo ve a través de los ojos del evangelismo y se va a dar cuenta de que ahí hay poder. Ahora, llega una visión nueva y con esto quiero hacer otro disclaimer. Nosotros como pastores, y esto lo digo desde la experiencia antigua, no estoy perfecto, Dios sigue perfeccionándonos, pero tenemos a veces ese sentido de darnos grandeza y decir lo que era antes y después cuando yo llegué, ¿cierto? Y cuando yo salí. Y no es que es mejor o peor, simplemente que son diferentes momentos donde Dios te va llevando en un camino. Y esto fue lo que Dios puso en nuestro corazón, que necesitábamos convertirnos en una comunidad de fe que predicara, sirviera y restaurara como lo hizo ¿quién? Jesús. Esa es la visión de nuestra iglesia. Y que necesitamos tener una misión intencional en donde Poinciana pudiera entender que necesitaba desarrollar cristianos saludables. Porque cuando llegamos a la iglesia, todos ellos decían, nosotros somos cristianos. Y eran cristianos porque decían seguir a Cristo. Pero saludables, queridos. ¡Ay! Y bueno, si alguien está escuchando de la gente que estaba en esa temporada, en la grabación, pues Dios ha hecho milagros y ahora sirven de testimonio. Amén. Pero ellos saben. Y yo les podría contar cómo mis cristianos, en nombre del Señor, el primer día que yo llegué a la iglesia me bofetearon. Yo recibí un anciano el día que me presentaron que me dijo, pastor, qué bueno que la conferencia lo presentó. Aquí está nuestro itinerario de predicación. Me presentaron enero 20 del 2017. Y el itinerario de predicación yo aparecía
hasta marzo, un sábado. Y le digo yo, brother, le digo, gracias por el itinerario. Y cuéntame, yo no estoy predicando en 3 meses, solamente un sábado. Me dijo, sí, pastor, es porque ese sábado es el sábado de hora misionera. Pero tranquilo, nosotros le vamos a dejar saber cuándo lo estamos necesitando. Y yo agarré mi papel, lo doblé, lo metí en la Biblia, no era el momento de responder, no era el momento de pelear, pero ahí me di cuenta que ellos eran cristianos, pero no eran cristianos saludables. Por eso entonces estamos hablando de buscar cristianos saludables que prediquen las buenas noticias de salvación, que sirvan sin condición y restauren vidas por medio del poder de Dios, como lo hizo ¿quién? Jesús, como lo hizo Jesús. Miren, Ed Sedler dice, el evangelismo es ¿qué cosa? La vida de la iglesia. Ahora, ya te hablé del Big Picture y ahora te voy a hablar de una nueva temporada. Una nueva temporada que no tiene que ver con luces, banda y sonido. La gente se bloquea cuando ve una iglesia así. No se bloquee, hágalo sin luces, banda y sonido, pero tenga una cultura de evangelismo. ¿Amén o no? Yo tengo 3 iglesias. 2 de ellas son balanceadamente contemporáneas, por poner un término. ¿Ok? Ni muy, ni tan. Yo le digo a la gente del worship, usted tiene 4 canciones. Hace una vieja, pero buena. Empezamos siempre con un himno, porque hay que bendecir a esa generación que fue lo que sabe. ¿Amén? Bien, ese es el termómetro. Una vieja, pero buena. Después de ahí va un cántico espiritual que lo revienta y que ahí los viejitos dicen, nos están matando. Pero después entonces bajamos a un common ground y esa canción siempre habla de Jesús. Y después entonces de que hablamos de Jesús, viene una canción que apela al corazón para llamar. Entonces esa intencionalidad es parte de una cultura evangelística. Y esto es lo que yo quiero aportar y con esto termino. No puedo decirte cómo hacer toda una cultura evangelística, pero puedo darte un recurso. Y un recurso es que puedas utilizar un culto inspirador para fomentar una cultura de evangelismo en tu iglesia local. Piensa en esto. Y dígame si es verdad o no, pastores y ancianos que están aquí. Vamos a hablar a calzón quitado. La realidad, esto es lo que yo veo en mi iglesia. A lo mejor ustedes vienen de la Nueva Jerusalén y no es mi realidad. Pero yo veo que la iglesia, por sí misma, en general, sistemáticamente, no están leyendo la palabra. ¿Cierto o falso? No la leen, porque si la leyeran, las peleas teológicas no pasaran por las peleas que tienen. Si leyeran, no estarían pegados a la página de Facebook tóxica de Baluarte. No estarían ahí, porque eso no puede ser de Dios. La gente no lee la Biblia, no la lee. La gente se le dificulta poder tener un sistema intencional de discipulado para su crecimiento. Pero la gente siempre viene a comer sábado en la mañana, ¿verdad que sí? Es el prime time de la iglesia. Los que trabajamos en radio, ¿cierto, Gama? Prime time es sagrado. Las horas pico. Usted ahí tiene que saber qué va a decir, cómo lo va a decir, porque el prime time le revienta la emisora para bien o en cuestión de días se la tumba. Un mal locutor en prime time te cierra una radio rápidamente. Lo mismo, el mismo principio en televisión o donde sea. ¿Qué pasa? El culto puede ser un ingrediente para que usted transforme la cultura evangelística de su iglesia, porque es el epicentro. Entonces alguien va a decir, pastor, pero entonces es un show nada más. No, yo estoy diciendo que es el epicentro. De ahí comienza, pero de ahí sigue esa cultura que extendiéndose. Un culto imperador es un culto donde el Espíritu Santo se va a mover, donde va a actuar realmente, donde la conclusión de los creyentes va a ser, ¿sabes qué? Nos ha gustado. Porque en ese servicio, escuchen esta palabra, en ese servicio no solamente recibieron un culto, sino que en ese servicio ellos experimentaron al Dios de ese culto. ¿Decimos amén? Amén. Experimentaron a Dios. Y han sido inspirados y se encontraron ¿con quién? Con Él.
Gente, ese culto de sábado de la mañana tiene que ser el centro, tiene que ser la base de esa cultura evangelística que te va a llevar a otro nivel. Miren esto. Hay diferencias entre culto inspirador y culto que está carente de inspiración. Cuando hay inspiración en el culto, el Espíritu Santo se percibe en la atmósfera. En el otro, el contraste es que falta una atmósfera espiritual palpable durante el culto. Los participantes experimentan una conexión espiritual. En el otro lado, los participantes no experimentan una conexión significativa con lo divino. La música, las palabras, las actividades del culto motivan. Y en el otro, la falta de entusiasmo hace pesado el ambiente. Y parece que el tiempo no pasa. Miren, alguien dijo, no, pastor, esos son conceptos de los pastores nuevos. Esto está hablando el apóstol Pablo. Se lo decía a Corintios. Hey, hermanos, cuando se reúnen, no hay inconveniente que uno cante, que otro enseñe, que otro comunique. Pero sea lo que sea que hagan, que sea de provecho espiritual y que les inspire. ¿A qué cosa? ¿A caminar a quién? A Dios. Que les inspire a encontrar a Dios. Hay que poner a Elena de White, ¿verdad que sí? Hay que ponerla. Y miren lo que dice. Ahora precisamente, ahora hemos de proclamar la verdad presente con seguridad y poder. No produzcamos una sola nota dolorosa, no cantemos himnos, ¿qué cosa? Fúnebre. No lo haga. No tenga un culto que usted mismo quiere salir corriendo de él, porque eso no motiva absolutamente ¿a quién? A nadie. Mire, una más, Tesalonicense. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. No alejen de ustedes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es ¿quién cosa? El que inspira. Es el Espíritu Santo el que inspira. Yo le digo a mi worship todos los sábados, cuando yo estoy predicando, le digo, lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia no es acerca de una banda, no es acerca de luces, no es acerca de música. Nosotros usamos una banda, usamos luces, usamos música, usamos pantallas, porque eso nos va a ayudar a comunicar un mensaje. Pero al final del día, quien hace el trabajo es el Espíritu Santo ¿de quién? De Dios. Mira, necesitas en este culto inspirador tener una presencia del Espíritu Santo. Necesitas tener adoración profunda, se me fue el tiempo. Necesitas tener un mensaje edificante. La gente no está interesada en nuestras historias. La gente necesita palabra. Tú vas a tirar una perla, una historiecita para hacer una conexión, pero vas a regresar ¿a dónde? A la palabra. Yo tiemblo cada vez que escucho un predicador que dice, porque lo que yo pienso, porque lo que yo digo, porque lo que yo. I don't want to be listening about you. Yo quiero escuchar acerca de quién, de la palabra. Música inspiradora, comunidad vibrante. Necesito tener una renovación espiritual, necesito estar enfocado en el amor y la compasión. Necesito tener testimonios impactantes y necesito poder incluir y poder tener una atención a la diversidad. Miren esta cita. Una religión de ceremonias exteriores es propia para atraer al corazón irregenerado. Solo pueden resistir su influencia los que pisan con pie firme el fundamento de la verdad y cuyos corazones han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Millares de personas que no conocen por experiencia ¿a quién? A Cristo. Serán llevadas a aceptar las formas de una piedad sin poder. ¿Sabe qué es esto, piedad sin poder? Se lo voy a traducir en el contexto de nosotros, del conflicto de los siglos. Esto es catolicismo. Y no tengo tiempo para explicar la cita en el contexto completo, pero búsquelo. Semejante religión es precisamente lo que las multitudes ¿qué? Desean. Y no le estoy tirando al hermano, le estoy tirando al sistema. Usted me entendió la analogía que hizo, ¿verdad? Estoy hablando de las estructuras rígidas, inmovibles, basadas en credos. No en una doctrina que se va desarrollando. Miren, 3 lecciones de cómo el culto inspirador lo ayuda a desarrollar una cultura evangelística. Número 1, impacta directamente ¿a qué? A toda la iglesia. Las culturas nunca impactan solamente un pedacito de gente. Claro, hay subculturas, pero la cultura general se baña por toda ¿qué? La iglesia.
por toda la iglesia. Esta semana pasada yo tuve una conversación difícil con uno de los ancianos del distrito. Hubo una serie de cosas que se desencadenaron y tuvimos varias conversaciones. Y no es que yo estaba buscando mi resolución, es que la decisión que él estaba tomando afectaba a la cultura. Yo lo tuve que llamar, obviamente, por los procesos correctos, después de hablar con uno, hablar con otro, hablar con un testigo, hablar con esto, y le dije, papá, te amo y tú lo sabes, pero hasta aquí llegamos. No puedes seguir, porque estás en este momento comenzando a que se dé la oportunidad que se dañe la cultura de la iglesia que con tanto trabajo se ha tratado en el nombre del Señor de construir. Entonces, necesita fomentar el crecimiento espiritual, la participación activa, la atracción de nuevos miembros. Número 2, el enfoque es seguir el principio y no solo, ¿qué cosa? El orden. Nosotros somos buenos siguiendo los órdenes. ¿Se acuerdan cuando nos daban un papelito que decía doxología, oración de esto, oración, y se la repartían? Todavía quedan por ahí uno, y está bien, es parte de un orden, no hay problema, pero hay veces en donde el orden tiene que ser acomodado, porque el Espíritu está diciendo otra cosa. Ni muy ni tan, porque el Espíritu en desorden no funciona, pero sí en una noción en donde el Espíritu pueda tener la capacidad de redirigirnos. Número 3, entiende que todo en la iglesia, ¿qué cosa? Comunica, todo comunica, para bien o para mal, ¿ok? Utilice la regla del 70-30. Si usted quiere más jóvenes en su iglesia, 70% del tiempo de la gente que está en la plataforma tiene que ser gente joven. 30% de la gente que está en la plataforma tiene que ser de la gente que usted no está en el targeting para alcanzar. ¿Sí me entendió? Porque eso no falla. Lo que usted está mostrando es lo que usted va a, ¿qué cosa? A estar recibiendo. Lo que usted va a estar recibiendo. Nuestra organización y ejecución le dejará saber a la gente si estamos dándole solo un programa o si estamos llevándolos a vivir, ¿qué cosa? Una experiencia. Y ver el máster de las experiencias del pastor Cabán, y él va a hablar de eso ya mismo. Oye, estos son los principios que nos han bendecido a nosotros, y ya yo estoy cerrando. Número 1, todo es intencional. Todo es intencional. Yo como pastor en mis iglesias cuido mi servicio con uñas y dientes. No soy el único, yo lo hago en consenso con mis ancianos. Pero una vez con mis ancianos, con el equipo pastoral, con el staff, decimos, esto es donde va, no lo toques. Porque es como cuando yo estoy comiendo y alguien se me quiere llevar un pedacito de pollo. Su dedo va a morir en el intento. Pollo vegetariano. Su dedo va a morir en el intento. No lo toque. Todo necesita ser, ¿qué? Intencional. Número 2, evangelismo. Usted ve ese símbolo que está así, ¿verdad? Es más grande que anuncio de nuestras actividades. Eso es un principio que nosotros tenemos que tener. En una cultura de evangelismo, usted no puede estar pendiente solamente de actividades. Tiene que estar pendiente del macro, de la cultura en general. En nuestras iglesias no damos anuncios. 0 anuncios. No hay anuncios. Para los anuncios, iglesiapoinciana.com. Para los anuncios, escanea el QR code en la iglesia. Para los anuncios, 0 anuncios. Lo único que se da es lo que nosotros le llamamos un toque. Y el toque lo da el pastor o el anciano antes de predicar. Incluso yo invito pastores y le digo, Gama, te toca predicar este sábado en la iglesia. Gama está en nuestra iglesia. No sé si sábado, creo que me debe un sábado. Sí, me debe sábado. El pastor Cabán tampoco ha llegado a mi iglesia, pero algún día llegará. Yo sí he ido a la de él como 4 veces, pero está bien, solamente para que quede grabado. Entonces, yo le digo al invitado, oye, dale un toque y di que este domingo está pasando esto especial y que si quieren información vayan a la página de internet. Porque es más importante la cultura que qué cosa, que la actividad. Si usted tiene una cultura de evangelismo, la gente va a seguir los canales en donde ellos van a poder encontrar las actividades. Número 3, excelencia. ¿Requiere qué cosa? Inversión. Yo soy músico, me disfruto la música y cuando llegué a Poinciana hacía la música. Y fue una bendición y me lo gocé mucho momento. Pero después de unos cuantos meses dije, se acabó. Ya probaron. Me eché para atrás. Le dije a la directora de oración, este sábado no toco yo.
Me dice, ¿qué vamos a hacer? Le digo, no sé, resuelve. Y lo hice a propósito. Fue un desastre. Videos de YouTube cortados a mitad, se quedaban pegados, se quedaba pensando otras letras. Fue un desastre. Y ahí vino la gente y dijo, pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Usted es pianista, por favor, usted toque. Le dije, no, yo no soy pianista, yo soy pastor de la iglesia. Que de vez en cuando puedo aportar, pero no puedo. Yo no puedo visitar, yo no puedo hacer plan de trabajo, yo no puedo dirigir y también ser músico. ¿Y qué vamos a hacer? La iglesia tuvo que decidir en invertir. Nosotros llevamos, gracias al Señor, 4 años con músicos pagos en la iglesia. Pastor, ¿qué está diciendo? Gente, estudien los levitas. Vayan a ver los levitas. Eran los encargados de la adoración en el templo. ¿Y qué ha pasado con eso? ¿Cómo es que eso se maneja? Nos ha dado un nivel de excelencia brutal. ¿Qué ha pasado? Ha servido de evangelismo. Pastor, ¿entonces quiere decir que tras que los pagan los músicos no son adventistas? Gente, ese es nuestro primer lugar de evangelismo. Los campestres, la mayoría de las actividades que hacemos aquí, yo vengo con mi banda aquí, y esos muchachos están aquí conmigo, están recibiendo el evangelio, están creciendo, estoy visitando sus casas, estoy trabajando en sus matrimonios, y Dios está haciendo algo poderoso en sus vidas. ¿Que le sale caro a la iglesia? Le sale caro. Sí, le sale caro, pero recibimos unos dividendos que van a otro nivel. Último, pensamiento Major League Baseball. No sé a cuántos les gusta el Major League. Pero hay gente siempre que dice, espero que no haya gente de Boston aquí. Vamos a orar por ti. Pero, escucha esto. Los que les gusta el béisbol, que es mi deporte favorito, hay mucha gente que cuando usted está en la iglesia dice, yo juego, ¿cierto? Y llegan todos uniformados y toda la cosa. Y eso que llegan así todos uniformados, yo les tengo miedo, porque no juegan nada. Y es interesante porque si usted agarrar una de esas personas y la mete en un terreno de juego de pelota profesional, no va a ver la bola. Y usted tiene que tener un pensamiento, pues ya te doy la palabra, tiene que tener un pensamiento de Major League Baseball. Y esto, por favor, con humildad, esto no es prepotencia, pero tiene que verlo así. Si usted quiere una iglesia que sea intencional en una cultura evangelística a un nivel de ligas mayores, usted no puede parar en la caja de bateo gente que no ve la bola. No puede. Usted tiene que saber que necesita que batear. Hace unos cuantos meses atrás, 8 o 12 meses, envié a alguien a predicar. Lo envié a predicar y cuando terminé yo tenía, hermanos, más de 50 mensajes de texto. Tengo muchos dominicanos en mi iglesia. Me dijeron, pastor, nos envió un clavo. Me dice, nos envió un clavo. Y cuando yo estoy buscando predicadores, yo me tengo que fajar. Porque para que llegue, tiene que ver la bola, ¡pum!, para que la pueda batear. Pero eso te bendice la iglesia. Esta chica, se acabó el tiempo, 15 años, demorándose para entregar el corazón a Jesús. Pisó la iglesia, en 3 horas se entregó a Jesús, ahí está sirviendo, ahí está creciendo y Dios está haciendo cosas de forma especial en su vida. Un culto inspirador genera entusiasmo, renovación espiritual y te da una cultura de evangelismo que permite bendecir a la gente. Dios te bendiga. ¿Está bien?